Bienvenidos al Mundo Ahora, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Con un tono conciliador, el secretario de Estado Marco Rubio se dirigió a sus socios europeos durante la conferencia de seguridad de Múnich. Dijo que el presidente Donald Trump quiere una alianza renovada. No obstante, destacó que tendrá que ser bajo los términos del republicano. 5 naciones europeas condenaron este sábado lo que calificaron de asesinato de Alexei Navalny. Según Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos, el líder opositor ruso perdió la vida envenenado por una toxina presente en una rana sudamericana. El Kremlin siempre ha defendido que murió de neumonía. Familiares de los llamados presos políticos venezolanos se reunieron en una huelga de hambre para exigir la liberación de sus seres queridos. Al menos 17 fueron excarcelados durante la madrugada, puestos en libertad. Esto solo días después de que la Asamblea Nacional aplazara la aprobación de la histórica ley de amnistía. Damos inicio hablando de la conferencia de seguridad de Múnich, donde se pronunció el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio, quien aseguró que Washington quiere una alianza renovada con Europa. El secretario de Estado usó un tono más conciliador que el de Donald Trump, pero fue directo al indicar que todo se haría bajo los términos del presidente estadounidense. Bajo el presidente Trump, Estados Unidos una vez más asumirán las tareas de renovación y restauración impulsados por una visión de un futuro tan orgulloso, soberano y vital como el pasado de nuestra civilización. Y mientras que estamos preparados, si es necesario para hacer esto solos, es nuestra preferencia y es nuestra esperanza hacerlo junto a ustedes, nuestros amigos aquí en Europa. Para los Estados Unidos y Europa, estamos juntos. Entre tanto, en el marco del encuentro de líderes en Múnich, el presidente Volodymyr Zelensky calificó de locura que Ucrania entregue a Rusia parte de la región del Donbass para que Moscú ponga fin a la guerra. Al tiempo, el mandatario ucraniano se refirió a la situación con Irán. En este momento, hoy mismo, el pueblo iraní espera del mundo lo mismo que nosotros necesitábamos en Ucrania el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa. Unidad, determinación y rapidez. Por supuesto, rapidez en el apoyo, y a regímenes como el de Irán no se les debe dar tiempo. Cuando tienen tiempo, solo matan más. Hay que detenerlos inmediatamente. Nuestra unidad es el mejor interceptor contra los planes agresivos de Rusia, el mejor, y todavía la tenemos. Ahora hablamos del opositor ruso Alexei Navalny porque un comunicado conjunto de Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos indica que tras analizar muestras confirmaron que el líder fue envenenado con una toxina llamada epibatidina que se encuentra en ranas venenosas de Sudamérica. La versión oficial del Kremlin indica que el opositor murió por complicaciones de una neumonía en prisión. Tras la revelación, Francia aseguró que Moscú está preparado para usar armas biológicas contra su propia población y la esposa de Navalny defendió que el asesinato por fin está probado por la ciencia. Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y los Países Bajos aseguran que Rusia mató al líder opositor Alexei Navalny usando la neurotoxina epibatidina encontrada en la piel de una rana dardo. La conclusión se basa en los análisis de muestras de Navalny según un comunicado difundido este sábado. En la naturaleza, este veneno se encuentra en la piel de la rana dardo ecuatoriana. Provoca parálisis, paro respiratorio y una muerte muy dolorosa. Rusia afirmó que Navalny murió por causas naturales. Sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte. Navalny falleció mientras estaba en prisión, lo que significa que Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrarle este veneno. El reiterado desprecio de Rusia por el derecho internacional y la Convención sobre Armas Químicas es claro.
Navalny, quien emergió por su lucha contra la corrupción oficial como un líder opositor al gobierno ruso, organizó protestas masivas contra el Kremlin y desafió al presidente Vladimir Putin. Envenenado una primera vez en 2020, fue hospitalizado en Alemania antes de volver a Rusia en 2021, donde fue inmediatamente arrestado y después condenado a 19 años de cárcel, juicio criticado por supuestas motivaciones políticas. Navalny murió en la colonia penal del Ártico en febrero de 2024. Su esposa Yulia Navalnaya ha acusado a Putin de asesinarle. Ahora ya no son palabras, sino pruebas científicas de que mi esposo Alexei Navalny fue envenenado y asesinado por el gobierno ruso y por Vladimir Putin en una prisión rusa. El gobierno ruso ha negado cualquier responsabilidad en la muerte del opositor y ha mantenido que murió tras enfermarse luego de una caminata. Irán también marca la agenda de la Conferencia de Seguridad de Múnich. De hecho, Reza Pahlavi, el hijo del último Shah iraní que vive en Nueva York, pidió ayuda a Donald Trump para derrocar la República Islámica. Estas peticiones llegan un día después de que el presidente estadounidense anunciara que redirigió el mayor portaaviones del mundo, el USS Gerald Ford, desde el Caribe hacia el Mar Arábigo por si los diálogos con Teherán no van como él desea. El informe es de Gabriel Corchen. Trump sube la presión un escalón más. El presidente estadounidense ordenó el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford a Medio Oriente. Al tiempo que intenta intimidar a Irán, también se prepara seriamente para una guerra en caso de no llegar a un acuerdo. Las negociaciones entre Washington y Teherán son delicadas. Estados Unidos pide a Irán cancelar por completo su programa nuclear, mientras que Teherán defiende su derecho a un programa nuclear civil. Trump también busca discutir el programa de misiles balísticos de Irán, algo que Teherán se niega a hacer, al menos públicamente. Dos funcionarios estadounidenses confesaron a la agencia Reuters, bajo condición de anonimato, que Washington se estaba preparando para un conflicto que podría durar semanas. Donald Trump ya desplegó lo que llama una armada en Medio Oriente. Está constituida por el portaaviones Abraham Lincoln, buques destructores que pueden derribar misiles balísticos iraníes, navíos de combate y submarinos que pueden lanzar misiles hasta Irán. El portaaviones Gerald Ford acompañará al portaaviones Abraham Lincoln. Es el más grande del mundo, tiene 2 reactores nucleares, puede albergar a más de 75 aviones militares y dispone de radares sofisticados para poder controlar el tráfico aéreo. Su tripulación incluye a más de 4.000 soldados y se estima que operarlo cuesta millones de dólares al día. Este nuevo despliegue aumenta la capacidad de atacar a Irán desde el mar y de defender a las 8 bases permanentes, además de las no permanentes, que tiene Estados Unidos en la región y a los países que las acogen. Si bien en junio pasado Irán contestó a los bombardeos de Israel y Estados Unidos con ataques moderados para evitar una mayor escalada, esta vez podría golpear más fuerte y amenazó con volver a atacar las bases estadounidenses en la región. Además de su programa de misiles balísticos y el apoyo de sus proxies, aunque debilitados, Irán también tiene la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz, por el que transita más del 20% del petróleo mundial. Vamos a Bangladesh. Las elecciones del pasado jueves desembocaron en la victoria de Tariq Rahman, quien encabeza ahora una mayoría en el Parlamento con su Partido Nacionalista de Bangladesh. La votación marcó un cambio político en la nación del sur de Asia de 170 millones de habitantes. Hablamos de los primeros comicios organizados desde el levantamiento de 2024. Se espera que el gobierno preste juramento en los próximos días. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Pluvinet. Un nuevo líder entrante en Dhaka, Tariq Rahman. El jefe del Partido Nacionalista de Bangladesh dispone ahora de una fuerte mayoría en el Parlamento después de la victoria en las elecciones generales del jueves. Desde hoy, todos somos libres, con la verdadera esencia de la libertad y los derechos restaurados. Felicito al pueblo de Bangladesh. Estamos a punto de comenzar nuestra trayectoria en una situación marcada por una economía frágil dejada por el régimen autoritario, instituciones constitucionales y estatutarias debilitadas. Una alianza liderada por el partido Jamaat-e Islami, el mayor partido islamista del país, se perfila para formar la oposición.
Estamos agradecidos con Alá de que las elecciones hayan sido pacíficas y no haya habido violencia. Espero que el gobierno pueda dirigir el país sin problemas. Quiero un país libre de extorsión y terrorismo. Quiero que velen por la gente trabajadora como nosotros. Fueron las primeras elecciones generales desde la destitución de la ex primera ministra Sheikh Hasina, tras las masivas protestas en 2024, con una fuerte participación de los jóvenes de la generación Z. Hemos votado pacíficamente, eso es cierto, pero después de las elecciones sí necesitamos expresarnos libremente, criticar al gobierno cuando sea necesario y decirles en la cara que no estamos con ustedes. Si no podemos hacer esto, eso es un problema. Si pueden aceptar críticas y tomar sugerencias de nosotros, entonces será un gobierno más afín a la generación Z. Un gobierno interino encabezado por el Premio Nobel de la Paz Mohamed Yunus supervisó los comicios. Desde su destitución, la ex primera ministra Sheikh Hasina se encuentra exiliada en India y fue condenada a muerte en ausencia por crímenes de lesa humanidad por las centenares de muertes durante el levantamiento de 2024. Cambiamos de tema porque en Venezuela, familiares de los llamados presos políticos iniciaron una huelga de hambre este sábado para presionar por más excarcelaciones. Esto justamente luego de que en la madrugada fueran liberados 17 de esos detenidos. Las excarcelaciones se produjeron tras el aplazamiento en la aprobación de la histórica ley de amnistía. Así se pronunció el líder de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. En el marco de la ley de amnistía, 17 personas privadas de libertad en zona 7 están siendo excarceladas en este momento. Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos, todos unidos por la paz. Vamos ahora al norte de Colombia, donde las intensas lluvias de esta semana han causado la muerte de al menos 18 personas. En términos materiales, las autoridades calculan que más de 4.300 viviendas han quedado inundadas. Ante la crisis, el gobierno decretó el miércoles el estado de emergencia, aunque descarta de momento pedir asistencia internacional. Jesús Yajure nos cuenta más. Un frente frío desde el Caribe, inundaciones y miles de hogares bajo las aguas en Colombia. El gobierno declaró el miércoles el estado de emergencia en los 8 departamentos más afectados por el fenómeno, entre estos Córdoba, Sucre, Bolívar, César, Magdalena, La Guajira, Chocó y Antioquia. Las inundaciones han causado la muerte de casi una veintena de personas y afectado a más de 4.000 viviendas. Al menos 120.000 personas han quedado damnificadas. Muchos han perdido el esfuerzo de toda una vida. Porque esto era lo que hemos construido con esfuerzo. O sea, como que hemos luchado como pobres porque somos pobres. Y duele perderlo todo, duele. Porque, o sea, mire cómo está todavía lleno de agua. Y nadie nos ayuda. Si se dan cuenta, estas aguas están alcantarilladas, ya esto huele feo. Acá no se puede vivir. Por el momento no, por lo que muchos zancudos, muchas enfermedades van a traer. Las aguas han sumergido vastas extensiones del país, unas 300.000 hectáreas, utilizadas para el pastoreo y la agricultura según las autoridades. Al menos 1.200 cabezas de ganado han muerto según la Asociación de Ganaderos. De momento, Bogotá descarta solicitar ayuda internacional según su Cancillería. La emergencia no ha superado las capacidades operativas y funcionales del Estado para la fase de respuesta inmediata. En consecuencia, no se encuentra técnicamente justificada la activación de mecanismos internacionales de ayuda. Colombia mantiene seguimiento permanente de la evolución de la situación, en coordinación permanente con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El decreto de emergencia permite al presidente Gustavo Petro tomar medidas especiales para hacer frente a la crisis durante 30 días, incluida la asignación de recursos sin la aprobación del Congreso. Cerramos con deportes y un día histórico para Brasil. Lucas Pinheiro Braathen ganó la primera medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno para el país sudamericano. El esquiador de 25 años ganó el slalom gigante del esquí alpino este sábado en la pista del Stelvio de Bormio. Nacido en Oslo, Pinheiro Braathen representa desde 2024 los colores de Brasil, la patria de su madre. Hasta el momento, el mejor resultado de Brasil en los Olímpicos de Invierno era un 9º puesto en snowboard cross. El presidente Luis Inácio Lula da Silva celebró la victoria en su cuenta de Twitter.
Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.